Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuáles son las acciones en concreto que está realizando la dictadura para asediar la embajada de Argentina en Caracas? Bueno, mira, concretamente han primero cerrado la calle que está frente a la casa del embajador de Argentina en Venezuela. Han cortado el cometido eléctrico de manera que la gente que está allí, que son 6 personas, cuyo único delito es haber sido anunciados a principios de este año como integrantes del comando de campaña de María Corina Machado. Cuando eso sucedió, inmediatamente, cuando María Corina publicó el nombre de los integrantes de su comando y de los coordinadores en cada estado del país, se convirtieron en buscados por la dictadura y varios de ellos presos. Y bueno, estos de los que hablamos se asilaron en la embajada de Argentina en Venezuela. Y lo otro que están haciendo es impedir que entre el agua potable, de manera que están sin agua, sin electricidad, y bueno, en una situación absolutamente deplorable, inaceptable, inhumana, estas personas en este momento. Claro, efectivamente, hace más o menos por marzo, el fiscal general del régimen, quien es el protagonista de la represión contra los dirigentes opositores, Tarek William Saab, los acusó de traición a la patria y conspiración y tuvieron que refugiarse en pedir asilo diplomático en la Embajada de Argentina. Ahora, estos 6 dirigentes de Vente Venezuela, ¿por qué son tan importantes para el régimen? ¿Cuál es su rol? ¿Podrías detallarnos quiénes son y por qué es importante para Tarek William Saab detenerlos? Bueno, primero te debo decir que Tarek William Saab es una contradicción total de persona. Se hace llamar poeta, se hace llamar defensor de los derechos humanos y fíjate que se ha convertido en el perseguidor más implacable, no solamente de la dirigencia opositora, de cualquier persona que haya sido testigo en un centro electoral, que haya publicado algo acerca de las elecciones en sus redes sociales, que haya sido miembro de mesa, que haya cantado el resultado electoral a las puertas de un centro de votación, se convierte en reo de delito por parte de este sinvergüenza que dice ser fiscal general de la República. Lamentablemente es una persona, a mi modo de ver, que tiene una actitud deplorable, inaceptable y que es una contradicción, como dije desde el principio. Mira, ahí en ese sitio está Magali Meda, ella es la jefa del comando de campaña de María Corina Machado y de Edmundo González, porque al final María Corina y Edmundo se convirtieron en una sola persona. El comando de María Corina es el mismo comando de Edmundo González. Magali anunció recientemente distintas formas de generar presión desde la opinión pública y desde el interior del país, y pareciera que esa fue la razón por la cual se recrudeció el asedio a la sede diplomática. Ahí está también Uruchurtu, él es el jefe del Comando Internacional, de las Relaciones Internacionales de María Corina, es el que está en la pantalla. Está Omar González es diputado a la Asamblea Nacional, es el responsable de Vente Venezuela en el estado Anzoátegui y es una persona de la altísima confianza de María Corina. Está Claudia Macero es la jefa de comunicaciones del comando de campaña de María Corina y de Edmundo González. Está Villalobos es el jefe electoral del comando de campaña de María Corina Machado. Bueno, creo que falta alguno, pero esos son, o sea, es gente que es de total confianza de María Corina. Ellos tratan siempre de burlarse de ella, le establecen distintos calificativos, pero al final es obvio que están angustiados, que están preocupados, que se sienten presionados y que tratan de lograr presionar a la opinión pública, a la nación venezolana, para que el 10 de enero pase y no pase nada. Que la gente pase por allí y acepte que Maduro se juramente como si hubiera sido electo presidente de la República, cuando todos sabemos que fue víctima de una paliza que le dio el pueblo venezolano el día 28 de julio, con un resultado que además es de 37 puntos de diferencia de Edmundo González con respecto a la votación de Maduro y que pudimos demostrar con el 83% de las actas electorales. Así que está completamente demostrado. Las actas, por cierto, están siendo llevadas alrededor del mundo, que ganó Edmundo González ese proceso electoral. Maduro se burló de la nación venezolana con un Consejo Nacional Electoral que le responde a él, emitió un boletín que no tiene nada que ver con la realidad
y entonces ahora pretenden que nosotros nos quedemos tranquilos y como si no hubiera pasado nada, pasar la página, aceptar que seguramente y después aceptar una supuesta negociación para participar en elecciones regionales. Ahora, en el contexto de estas elecciones fraudulentas, al día siguiente de las elecciones, el 29 de julio, Nicolás Maduro ordenó la salida de representantes diplomáticos de 7 países, de Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Y es en ese contexto que Brasil asume la representación de la Embajada de Argentina en Caracas. Teniendo presente que el gobierno, que Luis Ignacio Lula da Silva es un político alineado con el socialismo del siglo XXI, pero que al mismo tiempo está colaborando con la Embajada de Argentina, ¿podría señalarnos cuál es el rol, cómo ves el rol de Brasil ante estas circunstancias? Mira, no solamente Brasil, Colombia, México, Chile son países que quizás pudieran aportar mucho más. De todos ellos, a quien veo con una posición mucho más fuerte, mucho más radical en cuanto al respeto a la libertad y a la democracia del presidente chileno. Pero en el caso de Brasil, Lula da Silva ha tenido declaraciones que a mi modo de ver son contradictorias en algunas oportunidades, hace alusión a su amistad con Nicolás Maduro, pero yo sí creo que hay que reivindicar que la mayoría de las veces ha dicho públicamente que Maduro lo ha engañado, que Maduro no ha dicho la verdad, que Maduro no ha cumplido con su promesa de presentar las actas y los resultados mesa por mesa, centro por centro, municipio por municipio, estado por estado. Lo único que tenemos del CNE, del Consejo Nacional Electoral, de la elección del 28 de julio, es una especie de servilleta donde anotaron unos números, además de lo hicieron de una manera muy mala, porque esos números casi que son exactos porcentualmente. Lo que hicieron fue calcular primero porcentajes, ponerle un número total a la votación venezolana y asignarle entonces los números a los porcentajes que ellos calcularon. Una cosa absolutamente infantil, pueril, y que bueno, que demuestra que no han podido, que no han logrado asimilar lo que significó la derrota que sufrieron, porque fue una derrota transversal en todo el país, en los 23 estados y en el Distrito Capital. Perdió Nicolás Maduro en todos los sectores sociales, clase alta, clase media, clase popular, en todos perdió Nicolás Maduro y en casi todos los 335 municipios del país. Hubo algunos que ganó. Entonces, ante todo eso, ¿qué aspiraríamos nosotros de la comunidad internacional? Y en este caso tú me preguntas por Brasil, una posición mucho más contundente, una posición mucho más rígida, una posición mucho más consustanciada con el voto que emitimos los venezolanos, con el respeto a la soberanía del pueblo venezolano que tomó una decisión y que lo único que aspira es que sea respetada esa decisión. Y para eso, obviamente, necesitamos no solamente nuestra actuación interna, sino también la presión internacional. Ahora, de acuerdo con el artículo 231 de la Constitución venezolana, el presidente elegido en las elecciones tiene que juramentar el cargo ante la Asamblea Nacional el 10 de enero. Al respecto, Edmundo González Urrutia ha señalado que va a regresar a Venezuela para juramentar, a pesar de que el fiscal general ha amenazado con detenerlo si es que él regresa. ¿Consideras posible o qué tan factible ves que cumpla con estas declaraciones Edmundo González Urrutia? Mira, el deber ser del día 10 de enero es que se juramente Edmundo González Urrutia. Ese es el deber ser, eso es lo que establece cualquier actitud sensata. Él ganó el proceso electoral, está demostrado que ganó el proceso, debería juramentarse. Lamentablemente las cosas en Venezuela no son tan sencillas como lo debería dictaminar un resultado electoral. Es decir, ahí tú participas en un proceso electoral, tú votas, la gente vota, se saca la cuenta de los votos, el que gana asume la presidencia, el que pierde reconoce el triunfo del que gana y así debería ser. Pero no estamos en democracia, estamos frente a una autocracia, una intención totalitaria de Nicolás Maduro y de sus cómplices. Lo bueno de todo esto es que en 25 años, casi 26, no han logrado colonizar la conciencia del pueblo venezolano. Así que quien debería juramentarse es Edmundo González Urrutia. Ahora, que eso sea lo que va a pasar, yo no lo puedo determinar. Porque indudablemente, si las cosas siguen como van, quien va a terminar juramentándose, a pesar de que perdió el proceso, es Nicolás Maduro, lo cual lo llevaría mucho más rápido a un barranco porque sería totalmente desconocido por el mundo occidental y por la nación venezolana.
Lo que más le debe doler a Maduro en este momento es el rechazo que tiene del 90% de la población venezolana, lo cual se ratifica en cualquier encuesta seria que se haga en el país. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al 10 de enero y lo más importante de todo es que nosotros estamos convencidos de la lucha que estamos librando. Y esa lucha es hasta el final. Y el final es que salga Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa y que podamos iniciar un hermoso proceso de transformación nacional que nos reencuentre, que nos ubique con el siglo XXI. Venezuela no ha entrado al siglo XXI. Nos pasó lo mismo en el siglo pasado. Tuvimos una férrea dictadura de Juan Vicente Gómez que se fue de la presidencia porque falleció en 1935. En ese momento Venezuela entra al siglo XX. Ahora tenemos que apurar la entrada al siglo XXI y por eso nuestra labor es hasta lograr que Maduro salga de la presidencia que usurpa y que se respete la soberanía del pueblo y quien asuma la presidencia sea quien ganó el proceso electoral, que es Edmundo González. Ahora, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, ha aprobado una ley denominada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista para reprimir a quienes estén a favor de las sanciones contra el régimen. Al respecto, ¿cómo consideras hasta qué grado que esta norma puede afectar a los opositores? Mira, tantas cosas que han hecho para afectar a los opositores y aquí estamos con nuestra dignidad, con nuestra frente en alto, dispuestos a salir a la calle cuando haya un llamado para defender el resultado del proceso electoral. Lo hemos hecho durante estos meses, aunque estamos en resguardo, hemos salido en varias oportunidades a acompañar a la gente en protestas cívicas, en varias oportunidades hemos estado a punto de ser detenidos por el régimen de Nicolás Maduro y bueno, en mi caso sigo en resguardo, pero ha habido otros dirigentes que están detenidos lamentablemente. Ahora, ellos todo lo que hacen lo hacen en función de aplastar a la alternativa democrática, que ya no somos oposición, somos gobierno porque ganamos el proceso electoral el 28 de julio. Mira, Venezuela cambió para siempre el 28 de julio. Ese día el pueblo demostró que a pesar del ventajismo, del abuso de poder, de la represión, de que más de 5 millones de venezolanos no pudieron votar porque no se les permitió, a pesar de todo eso, ganamos y ganamos con la diferencia que te he mencionado de más de 37 puntos. Así que ellos van a intentar hacer muchas cosas, pero son muy cobardes. Quien está dictando las sanciones son Estados Unidos y Europa. ¿Por qué no van en contra de Estados Unidos y Europa? ¿Por qué van a ir en contra de los dirigentes opositores o los dirigentes de la alternativa democrática? Es que eso no tiene ningún sentido, pero todo lo hacen para tratar de aplastar a la alternativa democrática y no lo van a lograr porque esa alternativa democrática es el 90% de la población venezolana. Y en distintas mediciones que hemos hecho, cualitativas y cuantitativas, hay una evidente indignación del pueblo venezolano y una disposición de salir a ejercer sus derechos y a reclamar el resultado electoral. Perfecto. Bueno, esperemos que se logren resultados y que se pueda remover del poder a este régimen antidemocrático, incompatible con valores que empezaron a promoverse en Venezuela, por ejemplo, con la doctrina de Betancourt o con la suscripción de la Convención sobre el Asilo Diplomático en 1954. Y que han servido pues, para sentar las bases que hoy ayudan a los opositores a mantenerse refugiados en la Embajada de Argentina y también a tratar de impulsar un cambio que conduzca pues, a un sistema verdaderamente democrático, compatible con los valores que también promueve el sistema interamericano, como por ejemplo la Carta Democrática Interamericana o distintos instrumentos promovidos por la Organización de las Naciones Unidas y que pueda regresar firmemente Venezuela a este organismo regional. Bueno, nos ha acompañado Juan Pablo Guanipa, coordinador de la dirigencia opositora y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. Dicho sea de paso, la Asamblea Nacional que nombró presidente interino a Juan Guaidó. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Oscar, y gracias por la lucha, por la democracia, que para nosotros es muy valiosa. Perfecto, bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos.